En breve empezarás a escuchar Ser tu Ser Transformacional. Te damos la bienvenida antemano a este espacio de información, creación e imaginación y visión, en donde juntos podremos encontrar diferentes alternativas a la salida, desde un espacio de conciencia expansiva a un universo de posibilidades. Comenzamos en breve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Ser tu Ser Transformacional. Para mí es un honor estar contigo en esta noche más, día lunes. Y bueno, pues donde quiera que te encuentres en este momento, ya sea de día o de noche o de mediodía, pues te mando un fuerte saludo desde aquí, desde Norwalk, California. Y te doy la bienvenida antemano. Si es tu primera vez, también te doy la bienvenida. Espero que lo estés pasando muy bien. Es día lunes y regularmente siempre los lunes son como medios pesados, ¿no? Como que dices, ay, apenas si la libré, ¿no? Pero bueno, hay que levantarnos con mucha pila, con mucho ánimo, porque el día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante. Es un tema que nos afecta a todos como sociedad, como todos los temas que tratamos aquí en este espacio. Y bueno, vamos a hacer por decirlo así, porque es un tema muy extenso y me gustaría solamente darte una pequeña introducción de 5 temas que vamos a dividir este tema, porque sí es un tema con bastante información que nos va a apoyar en el día a día y a comprender a los que están alrededor de nosotros, porque muchas veces ellos se comportan o simplemente nosotros mismos también, ¿verdad? Porque muchas veces nos comportamos de cierta forma o porque de cierta forma nos suceden cosas que a veces no nos explicamos, ¿verdad? Y al transcurso del tiempo, cómo es que vamos perdiendo de cierta forma la cordura o el sentido, ¿verdad? Es una forma de ver diferente la realidad y ver otros puntos de vistas externos e internos también, ¿verdad? Y bueno, pues para comenzar nuestro tema, como viste en el título, déficit de atención. ¿Qué es el déficit de atención? Pues es muy interesante porque es una parte donde el ser humano, recuerda que hemos estado hablando sobre las 3 tipos de características que tiene el cerebro, que lo marcan entre sí como en un punto muy específico. Estábamos hablando en la temática anterior sobre el sistema reptil que tenemos en la parte de atrás de nuestra nuca, que nos ayuda a la sobrevivencia, y el lado mamífero y el lado intelectual. El lado mamífero sería nuestra coronilla de nuestra cabeza, donde también hay todo un sistema de funcionamiento cerebral que nos ayuda a regular el sueño y muchas veces a controlar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el déficit de atención? Tiene que ver también con nuestros fabulosos glóbulos frontales, porque nos cuesta muchas veces concentrarnos, o muchas veces tú miras a alguien que de repente se le olvidan las cosas, ¿no? Como las personas que sufren Alzheimer hoy en día, y que es muy difícil para ellos poderse manejar, y no es que realmente lo quieran hacer así, simplemente porque en el transcurso del tiempo las personas van perdiendo las memorias, y no es porque realmente lo quieran, sino que muchas veces se escapa más allá de sus manos. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre estas temáticas que realmente se dice que el promedio de hoy en día, una de las enfermedades que está evolucionando bastante en la actualidad
y que dice que ni el cáncer ni la diabetes, estas dos enfermedades juntas podrían competir literalmente con esta enfermedad. Es una enfermedad lenta y que es como una serpiente cautelosa y que está en nuestras casas, en nuestro día a día. Quizás has escuchado sobre el plomo, ¿verdad? El plomo es un químico o es un polvo que literalmente no se ve, pero que está ahí, y muchas veces las personas no se dan cuenta de que el plomo afecta al cerebro en el desarrollo del niño o de la niña, cual sea el caso. Y me recuerdo que durante la semana estuve escuchando un comercial de un abogado que decía que si tu hijo era un niño interactivo o que tenía problemas de concentración o que tenía problemas de decirlo así, de seguir órdenes o que de cierta forma era muy interactivo, pues era porque tenía déficit de atención, ya que el déficit de atención es sus sílabas, que quiere decir TDAH, y ya lo digo en inglés para los amigos que también nos escuchan en inglés: TDAH. ¿Y cómo ha tratado a los niños? Y bueno, te voy a dar una pequeña introducción en el tema de hoy, que es muy extenso. Una pequeña información básica sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una breve descripción de las señales y síntomas del TDAH y cómo es tratado en niños y adolescentes. Cómo hoy en día se puede tratar el déficit de atención hoy en día. Y bueno, voy a bajarle un poquito el volumen a nuestra música de fondo. Bueno, el trastorno por déficit de atención como hiperactividad, una condición mental que ataca a miles de niños cada año, se caracteriza por crear una seria dificultad en el paciente para prestar atención y controlar su conducta. Sin embargo, en las féminas podría ser tan peligroso que las lleve a incluso a atentar con su propia vida. ¿Qué quiere decir con las féminas? Son términos. Las féminas quiere decir el lado femenino, las niñas, ¿sí? Ya que ha habido estadísticas que las niñas, cuando tienen déficit de atención, siempre llegan a caer en una gran depresión, porque la imagen femenina o el sexo femenino, por decirlo así, tiende a ser un poco más emocional que el sexo masculino, ¿sí? Un poco más racional también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un pequeño o una pequeña? Cuando tiene problemas de atención y le cuesta concentrarse, ya sea por muchos puntos de vista, ya sea uno social, económico, o sea cultural o de raza. 4 puntos vamos a tocar hoy. En el aspecto social, en el aspecto social, digámoslo, que es una niña pues vamos a tratar diferentes puntos de vista, Uno, que sea probablemente una niña que de repente va a una escuela privada y sus padres hacen todo lo posible por llevarla para poder darle una vida mejor y solventar ciertos gastos, pero no le pueden dar el mismo estatus social que los demás compañeros de escuela. Eso es un punto social también. Que de repente la niña empieza a tener problemas de concentración, empieza a aislarse, empieza a estar más callada, ya no habla tanto, de repente empieza a usar
otro tipo de ropa o usa la misma ropa durante varios días. Todos esos puntos son puntos de alerta. ¿Por qué? Porque esta niña o este niño está teniendo un déficit de atención. Como le cuesta mucho trabajo interactuar, o es un niño muy interactivo o una niña muy interactiva, pues le cuesta mucho trabajo concentrarse en la hora de hacer las tareas, ¿sí? O desarrollar un trabajo en conjunto. En el aspecto cultural, aquí hay un caso muy interesante en el aspecto cultural aquí en Los Ángeles, California. ¿Por qué? Porque aquí, cuando a un niño o una niña le ponen en la escuela que va esa niña siendo de padres hispanos, ¿verdad? Y le ponen ahí que tome clases de español, desde ese momento, ese niño o esa niña es marcado hasta los 10, 15 años que puede estar en la escuela. Y es un problema. ¿Por qué? Porque tiene que esforzarse doble vez, ¿sí? Hacer un doble esfuerzo para poder alcanzar las calificaciones de los demás compañeros. Y de cierta forma no es tan claro o tan obvio, pero sí se puede ver que de cierta forma los seleccionan, ¿sí? Los hacen a un lado, ¿sí? Entonces eso puede ser un aspecto cultural. El niño viene de un lugar lejano, está aprendiendo inglés y si tiene problemas de aprender inglés y se le dificulta, como por decirlo así, tiene problemas de déficit de atención. ¿Por qué? Porque probablemente como nació, probablemente su cerebro no adquiere el suficiente oxígeno para poder desarrollar la tarea que se le pone en el día a día. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo lo viví en experiencia personal. Yo fui considerado de déficit de atención. No me da pena platicártelo porque es real esto y es toda una realidad. No es para avergonzarse ni nada de esto, pero sí es para estar alerta y estar mirando los puntos que debemos trabajar. Y bueno, pues yo te voy a platicar mi experiencia personal. Cuando yo tenía aproximadamente 6 años, yo cursé lo que es primero de primaria en la Ciudad de México. ¿Y qué crees que pasó? Cuando iba a llegar a graduarme en primero de primaria, ¿qué crees que pasó? Yo tenía ya 7 años y lo recuerdo que todos los niños estaban bien contentos con sus boletas de calificaciones, todos estaban muy contentos. Lo que pasó ese día es de que literalmente no me pude graduar. ¿Por qué? Porque en todas mis calificaciones tenía 6.1, 5.7 y yo no entendía por qué, si yo hacía todo lo humanamente posible por alcanzar esa calificación, pero me costaba mucho trabajo concentrarme. ¿Por qué? Porque era un niño muy interactivo, era un niño muy activo, era un niño con bastante energía, un niño de cierta forma rebelde. Y bueno, eso pasó en el primer año de primaria. Cuando llego a cuarto de primaria, también lo repruebo. Cuando llego a quinto de primaria, también repruebo. Prácticamente reprobé 3 años de primaria. Y mi madre no comprendía por qué